La siguiente emisión presenta dos relatos reales de exorcismo. Puede ser no apta para menores ni para personas fácilmente impresionables. En esta emisión de Semillas para la Vida quisiera que revisemos dos casos de exorcismo reales documentados por el padre José Antonio Fortea, un eminente exorcista, en su Suma Demoníaca, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas. Puede dar la sensación de que los exorcismos siempre son largas y duras sesiones de oración que se prolongan durante meses. Muchos casos se resuelven en muy poco tiempo, 1 hora, 2 horas, incluso no es infrecuente que se puedan acabar en media hora. Y así fue el caso de un hombre de unos 35 años que fue presentado al obispo para ser exorcizado. La única razón que se alegó para pedir tal cosa es que cuando el sacerdote que él conocía y que había presentado el caso conjuraba en latín al demonio que había dentro de él, entraba en trance. Ponía los ojos en blanco y se quedaba callado e inmóvil. No se había observado en él cosa distinta a este signo. Tampoco alegó que le sucediera nada extraño en su vida cotidiana. En el pasado, había llevado una vida algo perdida, en la que llegó a tomar drogas. Pero tampoco hubo más pecados que los normales de alguien que vive sin práctica religiosa. Alguien puede preguntarse qué efecto tiene liberar del demonio a alguien que no notaba ninguna presencia demoníaca en su vida. La persona que tiene un demonio dentro del cuerpo sufre muchas más tentaciones que una persona normal. A veces, según el demonio, tentaciones continuas de tristeza, de odio. En muchas ocasiones a eso se une una innatural capacidad de concentración en momentos críticos, dolores en determinadas partes del cuerpo, cansancio continuo y muy acusado, etc. Cuando examiné el caso, oré por él, bendiciéndole antes durante 3 o 4 minutos. En las bendiciones intercalé en latín conjuraciones al demonio, pero no observé ningún tipo de reacción extraña. Mientras le bendecía, le pregunté si sentía algo. Contestó que nada. Él estaba ligeramente nervioso. Pero lo extraño sería estar en esta situación y no estar algo nervioso. Como no vi ni el más leve signo de manifestación, le dije que no tenía nada. El sacerdote que había traído el caso estaba un poco sorprendido y me pidió si podía intentarlo él. Le dije que por supuesto. Empezó a conjurar en latín al demonio. Decía: en el nombre de Jesús, si moras en él, te ordeno que te manifiestes. Al cabo de un par de minutos más, entró en ese trance silencioso del que he hablado antes. ¿Por qué no se había manifestado la primera vez? Pues porque había resistido, pero finalmente no pudo más. A veces un demonio está a punto ya de ceder, pero si se interrumpe la oración no se ve nada. Se procedió de inmediato al exorcismo. El obispo estaba presente. La voz tímida y modesta de aquel hombre se transformó en una voz agresiva que gritaba contra Dios y las cosas sagradas con todo tipo de horribles palabras. El demonio, como suele pasar, al principio afirma que no saldrá jamás. Afirman tal cosa taxativamente, añadiendo que solo lo dejarán cuando muera en la tumba. No contestaba a ninguna pregunta, solo insultaba. Como no se avanzaba nada, se procedió a rezar el rosario. Tras el rosario ya comenzó a obedecer. Se le pidió que besara el crucifijo y lo hizo con sumo asco, pero era la primera cosa a la que obedecía. Los misterios de rosario continuaron. Al final ya obedecía. No a todo, pero a muchas cosas sí. Cuando se le preguntó cuántos demonios había dentro, contestó que solo uno. Preguntando acerca de cuál era su nombre, dijo que placer. Se le atormentó hablándole de los sufrimientos de Cristo, de los beneficios de la vida ascética, etc. Al final, sin hacer nada especial fuera de las oraciones y la aspersión de agua bendita, el demonio dijo: «Salgo, me voy, me marcho porque quiero, no porque me echéis». Cada vez las convulsiones eran peores y los gritos, hasta que finalmente exclamó: «¡Salgo!», y efectivamente salió, volviendo la persona en sí en pocos segundos.
Sencillamente el demonio estaba tan a disgusto, tan torturado por el contacto con cosas sagradas, que decidió no seguir allí, y salió en forma de exhalación por la boca, tras lo cual vino la calma. Pero si el anterior caso es de los verdaderamente sencillos, voy a exponer solo el planteamiento de un caso más complicado. Una chica de 22 años que no tiene ninguna práctica religiosa, aunque sí fe, que padece de bulimia y otros trastornos psicológicos. Es llevada ante mi presencia por una amiga suya. La amiga, por alguna cosa que ha visto, dice que está posesa. La supuesta posesa dice que todo son tonterías. El planteamiento no deja de tener complicaciones. La chica no dice estar posesa, accede a ir por complacer a su amiga, tiene problemas psicológicos, cree en Dios, pero no cree en los sacerdotes. Al orar por ella, entra en un claro trance. ¿Qué se debe hacer en un caso así? Yo daría las siguientes pautas a seguir. A. Por supuesto, nunca exorcizar contra la voluntad de la persona posesa cuando está en su estado normal, pues no serviría de nada. B. Tratar de convencer a la persona que está posesa, normalmente a través del testimonio de familiares o amigos que hayan estado presentes en esa sesión. No hay ningún problema en decirle que venga otro día con sus padres y que después de ver cómo la oración provoque el trance, que saquen ellos sus propias conclusiones y que sean ellos los que hablen a solas en casa sobre el tema y sus soluciones. La Iglesia les ofrece una solución si la quieren, pero no les impone nada. C. Cuando para el sacerdote especialista en esta materia hay certeza de que existe un demonio en ese cuerpo, el que además haya o no enfermedades mentales o problemas psicológicos es algo que no afecta para nada al proceso de exorcismo. Lo psicológico y lo demoníaco son campos distintos. Si lo psicológico estaba provocado por el demonio, solo se verá cuando sea expulsado el demonio. D. No hay que proceder al exorcismo hasta que la persona esté dispuesta a dar firmes y continuados pasos hacia una vida verdaderamente cristiana. No hay problema en que esos pasos sean progresivos, pero que sean firmes, ya que tras la liberación tendrá menos razones para exigirse esos pasos. Si el sacerdote no tiene muy claro si la persona está sinceramente esforzándose en buscar a Cristo, es decir, si no está seguro de si va a misa, o si lee el Evangelio, o si ora algo, o si lee libros que le ayuden, demorará las fechas de las sesiones de exorcismo, es decir, no estará más de 1 hora o media hora, y eso cada 2, 3 o 4 semanas. E. En casos así, de personas con problemas psicológicos, hay que insistir en la conveniencia de que el exorcismo se efectúe en presencia de los padres o familiares del poseso, para que no parezca que la Iglesia se aprovecha de la debilidad mental de alguien enfermo. F. Si el poseso es un menor de edad, la presencia y consentimiento de los padres debe ser requisito obligatorio. La chica se marchó, diciendo que pondría por obra los consejos que le di, pero no volvió nunca. Los casos de gente que viene a consultar, pero no regresan nunca, no son infrecuentes. El exorcismo supone un cambio de vida. El propósito de esta emisión es dejar claro que, en verdad, el demonio existe, que sí, hay casos de posesión diabólica, que el exorcismo es un rito vigente que ayuda a liberar a una persona de la posesión diabólica, pero que ésta no se puede llevar a cabo sin el consentimiento de la persona poseída. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.